Agradecemos mucho a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es internacionalista del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ella es experta conocedora del tema ucraniano y le agradezco mucho, como siempre, la buena disposición con la audiencia de Grupo Fórmula. Ileana, te saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, Ileana, ya informamos el qué está pasando de última hora, de último momento, los hechos, pues, de la situación ucraniana, lo que dijo Putin, contestó Barack Obama, etcétera, ya lo sabes mejor que yo. Ahora explícanos el porqué de todo esto, Ileana, después de lo que platicábamos hace 15 días, que ya veíamos venir la descomposición de esta situación. Tú llamaste una crisis de carácter incluso geopolítico. Claro, bueno, lo que estamos ante los ecos de la posguerra, ante los ecos de la Guerra Fría, probando fuerzas entre hemisferios opuestos, todavía con tendencias ideológicas distintas, pero también con áreas de influencia bastante demarcadas. Ucrania representa un botín muy interesante geopolíticamente hablando para Rusia, pero también es del interés de Estados Unidos en el sentido de las alianzas que conserva con la Unión Europea. Los últimos movimientos que hemos visto en el conflicto diplomático que se erige entre estas naciones obedecen fundamentalmente a la movilización de tropas que ha estado teniendo Rusia en el Mar Negro de Crimea. Se dicen incluso, pero no está confirmada la noticia, de que fueron 16,000 efectivos enviados de Rusia a Ucrania, pero no está confirmado. Lo cierto es que Vladimir Putin ya dio la orden de alto a las movilizaciones que estaban teniendo las tropas o las embarcaciones navales en el Mar de Crimea. Esto lo había dicho que existía por supuestos ejercicios que ya estaban calendarizados con anterioridad. El hecho curioso es que surgen exactamente cuando comienzan los conatos de violencia y la violencia en sí misma en Ucrania. Entonces, más bien parecieran un alarde de fuerzas por parte de Rusia para demostrar el poderío que todavía puede tener respecto de esta región. Se dice, por ejemplo, la BBC sacaba la posibilidad de lanzamiento de un misil fallido que habían sido lanzado hacia Crimea, pero tampoco está confirmada esa noticia y más bien parecería una estrategia de inteligencia para persuadir a Ucrania de la posible división entre Crimea y la propia Ucrania, lo cual por supuesto obtendría ventajas en Rusia, porque a Rusia sí le convendría un movimiento separatista que aproximara Crimea a su territorio, que es donde están apostadas las tropas con salida al mar Atlántico por parte de Rusia. O sea, el problema es en este momento de carácter diplomático y pareciera que la tensión se alivia con el apoyo económico que está por recibir Ucrania. Hoy John Kerry en Kiev anunciaba el préstamo de $1 billón para aliviar la crisis económica que está atravesando Ucrania y que sin duda desmarcaría la dependencia que tiene respecto de Rusia. Pero también hay otros mecanismos internacionales tratando de fondear la crisis económica que ha llevado a los conatos de violencia, o no los conatos, a la realidad de la violencia en Ucrania, como pueden ser los préstamos del Fondo Monetario Internacional y los propios que puedan provenir de la Unión Europea. Ileana Rodríguez, ¿hay posibilidades de que Ucrania termine dividida en Ucrania del Este y Ucrania del Oeste? Es posible. Ahora sí que jugamos un poco la pitoniza, aunque es una profesión muy arriesgada, pero la posibilidad de la sucesión o separación de estados en el ámbito internacional se ha visto, por ejemplo, con el desprendimiento de Kosovo y su independencia bajo la resolución 1244 de Naciones Unidas respecto de Serbia, y la balcanización y la ex Yugoslavia, etcétera. Pero aquí lo que se propuso es por el Parlamento, además de las elecciones el 25 de mayo, es un referéndum para consolidar a Crimea, ya no como una república autónoma, que es el estatus que tiene, sino como un estado confederado de Ucrania, bajo tratados y acuerdos con cierta dependencia de Ucrania. Es decir, en esta modalidad sí habría esta dependencia política entre entidades ucranianos y crimeos. Entonces, me parece que hasta ahorita el escenario que se ha visualizado no es de una total independencia, que es lo que convendría definitivamente a Estados Unidos, que pareciera que quiere extender sus federaciones. Se habla también de la conformación de una federación donde sean estados libres y soberanos los que conformen a Ucrania. Pero vamos, está compuesto por 24 repúblicas, 2 territorios y la República Autónoma son provincias y la República Autónoma de Crimea. En este sentido visualizo difícil una separación absoluta. Creo que la tendencia será hacia un Estado confederado. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no va a estar dispuesta a permitir que se separe Crimea de Ucrania,
porque finalmente también por ahí recibe el aprovisionamiento de petróleo que estaría totalmente bajo la dependencia rusa y no bajo los políticos ucranianos. Ucrania es independiente desde 1994, esto podría terminarse. Es posible, y además resulta paradójico la historia de Rusia si consideramos que en 1957 Crimea fue anexada a Ucrania por disposición de Nikita Khrushchev cuando era Unión Soviética. Entonces parecería que estamos en un retorno de la historia donde para consolidar el territorio ruso y posicionarse en un mar que les es estratégico, la aproximación de Crimea a su territorio es vital. Pero me parece que no va a pasar por ahí. Me parece que se va a considerar unificada Ucrania bajo la modalidad de una entidad política, bajo el Estado de la Confederación. Pues ante las amenazas de sanciones de carácter económico llegadas de Occidente en contra del régimen de Vladimir Putin, el rublo tiembla. El rublo tiembla y vamos a ver cuánto aguanta Rusia esta presión extraordinaria sobre el tema. Es real, la caída del rublo ya se presentó en 12% su caída, entonces sí están habiendo sanciones económicas importantes, pero también pueden ser muy importantes las que provengan de Rusia respecto de lo que ocurre en Ucrania. No es amenaza menor el hecho de que haya una posible invasión secundada por el precepto que en derecho internacional se conoce como la autoprotección. Esta figura se presenta cuando el Estado es incapaz de proveer de seguridad a sus ciudadanos. Y en este caso Rusia dice, si Ucrania no es capaz de proveer seguridad a mis conciudadanos rusos que viven del lado de Crimea, yo tengo la posibilidad, desde el punto de vista del derecho internacional, de invadir. Pero hasta este momento Ucrania no se ha visto debilitada para la protección de ciudadanos y no ha habido hasta entonces violaciones de derechos humanos que suceden cuando el Estado violenta el orden jurídico de estos. Entonces me parece que el escenario que persigue Rusia es todavía inválido y en caso de que se presente una invasión sería con ese carácter, una ocupación de carácter violento contrario al derecho internacional. Y dicho ya finalmente, Ileana Rodríguez, este es el mayor conflicto entre Rusia y Occidente desde, pues déjame recordar, caída del muro de Berlín, ¿qué te parece? 89. Pues es correcto, pero también recordemos el par de años pasados, donde también hay un conflicto que está anteponiendo Occidente con Oriente, que es el caso sirio, donde Bashar al-Assad gobierna a un pueblo con ciertos sesgos de dictadores, y entonces en ese momento pues no se puede hacer nada a través de Naciones Unidas con la presión de Occidente porque Rusia pertenece al Consejo de Seguridad. Hay también aquí toda una entrada hacia Ucrania e Irán, Irán y Libia, y Irán y Siria, que en este momento conflictúan a Oriente con Occidente. No sería el primer conflicto, pero sí el más revelador de los últimos tiempos. Ileana, te agradecemos mucho la oportunidad de poder escuchar tu análisis y compartirlo con Grupo Fórmula también. Con todo gusto, que tenga muy buena noche. Muy buena noche para ti. La doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ella nos explica el porqué de lo que ocurre en Ucrania, a lo cual no podemos estar ajenos, no somos tampoco autistas. Vamos a una pausa.